Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. El Papa argentino Francisco, originalmente llamado Jorge Bergoglio, ha dado una larga entrevista a la televisión argentina. En esa entrevista muy simpática, muy cordial, el Papa habla de la guerra y dice que la guerra en Ucrania es una suerte de guerra mundial a pedacitos. Bueno, lo de la guerra, ¿no? La expresión que usé aquella vez es guerra mundial a pedacitos, ¿no? Es siempre... Pero a esto de Ucrania nosotros vivimos cerca, porque por eso nos alarmamos. Pero pensamos Ruanda hace 25 años. Pensemos Myanmar hoy mismo, Myanmar, ¿no? O sea, esto que vive acá está sucediendo en otros lados de hace tiempo ya, ¿no? Siria hace 10 años que es un calvario, ¿no es cierto? Entonces, Líbano, con las luchas internas, ¿no? Y por ejemplo, cuando Putin prestó su aviación a la dictadura carnicera de Siria para masacrar, aniquilar a los rebeldes sirios, el Papa dijo una o dos palabras contra el dictador ruso, no que se recuerde, ¿verdad? A mí el Papa me cae bien porque es argentino, muy simpático, pero me cae mal porque es de izquierda, es peronista, es antiliberal, es anticapitalista. Y dice que en esta guerra, como en ninguna guerra, se baila el minué, no se baila el minué, una expresión antigua, ¿no? En la guerra, nos recuerda el Papa, se mata. Entonces, esto que vemos ahora como la guerra, porque nos toca de cerca, porque una guerra, lamentablemente, es la crueldad al día, ¿no? En la guerra no se baila el minué, no, eso no. En la guerra se mata. Y hay toda una estructura que te favorece esto, la venta de armas. Una vez alguien me dijo, una persona que sabe de estadísticas, si por un año no se fabricaran armas, no habría hambre en el mundo, ¿no? Pero con todo respeto, con profunda humildad y con simpatía, porque el Papa es argentino, yo le preguntaría, puesto que la guerra es tan cruel y desalmada, puesto que en la guerra se mata a gente inocente, puesto que en la guerra se extermina a ancianos, a niños, a mujeres embarazadas, puesto que en la guerra lucran los traficantes de armas, ¿no sería apropiado que el Papa condenara a quien ha comenzado una guerra bárbara en el corazón de Europa? No lo hace. Condena a las guerras en general, pero no a los déspotas ni a los tiranos que las originan en particular. Esta es la condena que yo echo de menos. En cuanto a una guerra no es bailar el minué, leo, minué, baile francés para dos personas que ejecutan diversas figuras y mudanzas. Estuvo de moda en el siglo XVIII. Claro que no se baila el minué y precisamente por eso echo de menos que el Papa condene explícitamente al dictador ruso Putin por desatar, originar un baño de sangre inocente en Europa. Luego el Papa nos pide que repensemos el concepto de una guerra justa, es decir, que él desliza la idea de que toda guerra es injusta. No es mi opinión, puesto que para los ucranianos la guerra es justa en la medida en que defienden con toda justicia su territorio, su honor, su soberanía. ¿Cómo decirle a un ucraniano que toda guerra es injusta y que es tan injusto el invasor ruso como el patriota ucraniano que defiende su tierra? Creo que llegó el momento de repensar el concepto de guerra justa. Puede haber una guerra justa, hay derecho a defenderse, pero como se usa hoy día, ese concepto hay que repensarlo. Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral ya. Pero sí hay
guerras justas, señor Papa, con todo respeto, con profunda humildad, con gran simpatía. Sí hay guerras justas. La invasión rusa en Ucrania es de una injusticia obscena, chocante, repugnante. Pero el derecho de Ucrania a defenderse es justo. Por lo tanto, desde el punto de vista de los ucranianos, es una guerra justa de legítima defensa. Igualmente, en nuestro continente, en América, por ejemplo, cuando los Estados Unidos se vieron arrastrados a irse a una guerra con los talibanes, fue una guerra justa de legítima defensa. Cuando entraron en Pakistán a matar a Bin Laden, fue una guerra justa de legítima defensa. Los países, las sociedades libres, las democracias avanzadas tienen derecho de defenderse. Entre nosotros en América Latina, cuando han surgido movimientos terroristas, comunistas, a imitación de las guerrillas tiratiros de Fidel Castro, por ejemplo, los movimientos desalmados, sanguinarios, terroristas en Colombia, las FARC, el ELN, que han desatado verdaderas guerras civiles en ese país tan querido. ¿Era justo que el Estado colombiano, sus fuerzas del orden, su gendarmería, sus militares se defendieran? Desde el punto de vista de la legitimidad democrática, era una guerra justa. Era injusta desde la subversión, desde la sedición, desde la felonía de los terroristas que querían capturar el poder. Pero sí hay guerras justas. Luego, el Papa, que parece oponerse a todas las guerras y que parece condenar por igual al invasor ruso que al patriota ucraniano, pide el diálogo constructivo. Por supuesto que sería muy bueno que Putin ejerciera, practicara el diálogo constructivo. A ver, señor Papa, si usted lo convence. Pero para que lo convenza, primero lo tiene que reñir, lo tiene que amonestar, le tiene que decir, usted se atropella en ir a la guerra antes que en practicar el diálogo constructivo. Y no lo menciona. Y al no mencionarlo, al omitir su nombre, al esquivar cualquier crítica a una potencia que ahora mismo ha puesto al mundo entero en jaque, da la impresión de que el Papa es demasiado temeroso del dictador ruso. Resolver las cosas por la guerra es decir, no a la capacidad de diálogo que tengan los hombres, a ser constructivos, ¿no? Y es tan importante esa capacidad de diálogo, de escuchar, ¿no? Salgo de la guerra y voy al comportamiento común. Fíjate vos, algunas personas que están hablando y vos empezás a hablar y antes que terminen ya te responden. O sea, no sabemos escuchar. No le permitimos al otro que diga todo lo suyo. Escuchar. Escuchar lo que dice, recibir. No. Le declaramos la guerra antes, es decir, le cortamos el diálogo. Y la guerra es esencialmente una falta de diálogo, ¿no? Bueno, yo supongo que el Papa cuando se reúne con un líder político de derecha sabe escucharlo, ¿no? Mi impresión es que él escucha más pacientemente a los líderes de izquierda. Es mi impresión, puedo estar equivocado, yo no estoy ahí en el Vaticano. Pero yo creo que cuando el Papa se reúne con la señora Cristina Fernández, con el señor Alberto Fernández, con representantes del peronismo en Argentina, los escucha encantado. Ya cuando se reúne con Macri, creo que su paciencia es un poco más acotada. Dice el Papa que cuando él era solo Bergoglio jamás se imaginó que sería Papa. ¿Cómo se ve usted como Papa? ¿Cómo ve a Bergoglio? ¿Y cómo Bergoglio vería al Papa? Bueno, Bergoglio nunca se imaginó que iba a terminar aquí. Nunca. Además yo vine con la valijita, con lo opuesto y un poquito más, digamos, ¿no? Más aún, dejé preparados los sermones para el Domingo de Ramos, porque pensé, ningún papa va a asumir el Domingo de Ramos, así que yo el sábado viajo ya para... O sea, nunca me imaginé que iba a estar acá, ¿no? Yo le creo, yo le creo.
Y en general es una buena idea viajar con la valijita, con lo puesto y un poquito más, ¿no? Dice el Papa que cuando mira atrás encuentra que cometió muchas fallas, muchos errores. Y cuando veo al Bergoglio de allá, un poco toda la historia, las fotografías que hablan, ¿no es cierto? La historia de una vida que caminó con muchos dones de Dios, muchos regalos de Dios y muchas fallas de mi parte, muchas posturas no tan universales, que bueno, uno va aprendiendo en la vida a ser universal, a ser caritativo, a ser menos malo, ¿no? Que yo creo que todas las personas son buenas, ¿no? No, no todas las personas son buenas, me permito discrepar respetuosa y humildemente de su santidad. Algunas personas son genéticamente malas, incurablemente malas, maléficas, malvadas, proclives a la violencia, a la crueldad, al odio. Hemos visto a muchos de esa laya, de esa calaña, ¿no? A Hitler y a Stalin, a Mussolini y a Franco, a Mao y a Pol Pot. Entre nosotros a una larga familia de crueles dictadores latinoamericanos. Familia encabezada por Fidel Castro, por supuesto, ¿no? Pero habría que mencionar también a Leonidas el Chivo Trujillo, a Somoza en Nicaragua, a Cara de Piña Noriega en Panamá, a los argentinos, que eran unos fascistas, a Pinochet, que era un fascista y además un ladrón, y a muchos otros. Es decir, y ahora ahí está Putin. No todas las personas son buenas. Ahí está Putin para desmentir al Papa. A un camino, a un hombre que camina, que tomó una senda y con altos y bajos, tantos amigos lo ayudaron a seguir caminándola. Yo no, mi vida no la caminé nunca solo. Siempre hubo en mi vida hombres y mujeres, empezando por mis padres, mis hermanos, uno está vivo todavía, que me han acompañado en eso. O sea, no me imagino una persona solitaria, porque no lo soy, ¿no? Y entre los malos, muy malos, su santidad, omití mencionar, qué pecado mortal el mío, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, por supuesto, ¿no? Entre los malos, muy malos, que han desgraciado a sus naciones. Yo supongo que en eso no coincidimos, ¿no? Yo supongo que en eso usted ve al dictador Maduro con unos ojos más compasivos que los míos, si usted me entiende. Dice el Papa que, bueno, no es tan fácil ser Papa, ¿no? ¿Y cómo miraría Bergoglio al Papa? No sé cómo lo miraría. Yo creo que en el fondo diría, pobre tipo, la que te tocó. No sé, pero no es tanto trágico ser papa, uno puede ser un buen pastor. Tal vez lo miraría como lo miramos todos, lo descubriría. Sí, puede ser. Pero no se me ocurrió hacer la pregunta, meterme allá, no se me ocurrió. Me voy a pensar. Bueno, yo sí creo que el destino de rey o de príncipe, de reina o de princesa, de papa, de líder moral, de predicador religioso, es un destino trágico. Sí lo creo. Porque no puedes dejar de ser eso ni un solo día del año. No te puedes tomar unas vacaciones, no puedes decir, voy a dejar de ser papa una semanita y me voy a Ibiza. No me llamen, ¿ok? Quiero estar en la playa, tomar unos mojitos, pasarla bien, estar en un yate, saludar a Messi. Esa semana no rezo, no soy papa. Uno no se puede, ¿verdad? No se puede escapar. Entonces, ese peso, el peso de la responsabilidad inescapable ha de ser muy opresivo. También cuenta el Papa que al ser elegido Papa, muchas cosas buenas afloraron en él. ¿Y usted siente que cambió mucho siendo papa? Me dicen que cosas que estaban en germen en mi personalidad afloraron. En ese sentido, ¿no? Que me volví más misericordioso. Es una de las cosas que gané en misericordia, ¿no?
en mi vida tuve periodos rígidos que exigía demasiado, ¿no? Y después me di cuenta que por ese camino no se va, ¿no? Que hay que saber conducir esa paternidad que tiene Dios. Estoy completamente de acuerdo, no hay que ser rígidos en nada. Lo rígido, lo que no es flexible, lo que no es elástico, se rompe. Para terminar, el Papa nos pide vivir en armonía con la creación. No vivimos en armonía con la creación. Digo la creación, el universo, digamos, no vivimos en armonía. Lo abofeteamos a cada rato, lo abofeteamos mal, usamos mal nuestras fuerzas. Y hay gente que no cabe, no se imagina el peligro que hoy vive la humanidad con este recalentamiento, no solo el recalentamiento, todo el manoseo de la naturaleza, ¿no? Bien, ha sido por supuesto una entrevista memorable la que ha concedido el Papa a Télamo. Buen trabajo de la periodista argentina. He criticado esta semana muy duramente al candidato presidencial colombiano que perdió, don Rodolfo Hernández. Sacó más de 10 millones de votos. Era una manera muy honrosa de perder. Era el líder, el jefe de la oposición. Estuvo aquí en mi programa, lo apoyé. Pedí el voto por él. Me arriesgué a tanto. Por lo visto me equivoqué. Hernández, que yo pensé que era de derecha moderna, liberal, capitalista, en realidad no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ¿no? Era un camaleón, un trepador, un político signado por el oportunismo, por la falsedad. Hernández había dicho que Petro, con toda seguridad, sería un dictador chavista, que Petro, de llegar al poder, dinamitaría la democracia colombiana, que Petro estaba rodeado de ampones, que Petro quería matarlo. Después de perder, y como hay juicios contra Hernández y Hernández está asustado, fue a reunirse con Petro y lo abrazó. Quiero recordar ese abrazo y esa foto. A mí me parece que es una foto bastante vergonzosa. No por la reunión, está bien que se reúnan, aunque generalmente el candidato perdedor, por ejemplo aquí en Estados Unidos, solo llama por teléfono al ganador y lo felicita. Es una felicitación telefónica. Pero podía ser una reunión personal, como no, y un apretón de manos también. Pero este abrazo es demasiado. Como dije y reitero, es una rendición moral, es una claudicación, es una manera de decirle, estoy contigo incondicionalmente. Porque yo pregunto, y sobre todo dirijo esta pregunta a mis televidentes colombianos, que nos ven por Red Más Noticias. ¿Ustedes creen que si Hernández hubiese ganado y Petro perdido, Petro habría ido a reunirse con Hernández y Petro habría abrazado a Hernández de esta manera, tan desbordada y efusiva y pletórica de afecto, tan pueril y adolescente, tan incondicional como de guaripolera, o de paje, o de amanuense, o de súbdito, o de geisha? Yo digo que no. Petro, de perder, no habría abrazado así a Hernández. Quería decirlo. El presidente mexicano López Obrador ha injuriado a un periodista de oposición, el señor Carlos Alasraqui. Como López Obrador no tolera que el inteligente periodista opositor Alasraqui lo critique, lo llama hitleriano, siendo Alasraqui judío. Pero si será bobo, si será necio López Obrador. Y en el caso del señor Alarraqui, pues ya tenemos también tiempo, con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco,
ya o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista. Pero ¿cómo le va a decir López Obrador? La verdad es que López Obrador es un tonto de capirote, ¿no? Como dicen los españoles, es un tonto del lulo. No es lulo, pero cambié un poquito para que no me censure. Un tonto del lulo. ¿Cómo va a decir que su crítico, el periodista opositor Al-Larraqui, que además es judío, un empresario de éxito, un publicista, un periodista respetado, a mí me parece un periodista inteligente, le mando un abrazo y toda mi solidaridad, ¿cómo va a decir que es hitleriano y nazi? ¿No entiende López Obrador que uno puede ser de derecha, liberal, democrática? Es decir, ser de derecha o ser incluso conservador no equivale a ser hitleriano, ni nazi, ni fascista. Es decir, está completamente chiflado, demente, orate. Este charlatán de pacotilla que es López Obrador. No se puede atacar así a un periodista de oposición, porque es una injuria, es una calumnia muy grave decirle a un periodista de oposición, de derechas, usted es hitleriano. Hitleriano es apóstol, discípulo, panegirista de Hitler. Por lo tanto, es alguien que quiere matar judíos serialmente, en masa. Y el señor Al-Larraqui es judío y responde con mucha elegancia y mucho aplomo de esta manera. Después del comentario de esa señorita, usted, como los magos barateros, se saca de la manga el conejo y me empieza a insultar. Le tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Además, sigo sin entender por qué me dijo Hitler siendo judío, al igual que la niña de sus ojos, Claudia Sheinbaum, aunque ella sea renegada. Presidente, ¿a qué vino al caso esas ofensas? Estábamos hablando de un avión, no de ideologías. También quiero aprovechar esta carta semanal para aclararle lo siguiente. Efectivamente, presidente, yo soy oposición, no su adversario. Efectivamente, no coincido con usted en absolutamente nada. Vamos, ni siquiera en el béisbol. Bueno, le mando un abrazo a Carlos Al-Larraqui. Señor López Obrador, usted hace el ridículo sin darse cuenta. Usted es un triste comediante involuntario. Señor López Obrador, quiero decirle algo. Su estupidez es del tamaño del Océano Pacífico. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Regresa, como todos los viernes, nuestro brillantísimo analista financiero, un economista de mucho prestigio y además un conferencista de probado éxito con el seminario Creando Riqueza, que te enseña a invertir en la bolsa de valores, don Alejandro Cardona. Bienvenido, querido Alejandro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, una bendición estar acá contigo. Quiero saludar muy especialmente al padre de nuestro querido amigo Alejandro, a don Pablo Cardona, que está en Cali, Colombia, cumpliendo 96 años. Gracias. Te han tocado genes longevos, vas a llegar a los 100 años. Don Pablo, le mando un gran abrazo y lo Muchas felicito gracias, por querido este Jaime. hijo suyo que es un campeón y que es un pilar de la comunidad hispana aquí, que muchísima gente lo quiere, lo respeta y lo admira. A su hijo Muchas Alejandro. gracias, querido Jaime, invaluable tus palabras. 96 Muchas gracias. años. 96, sí señor. Te felicito. Muchas gracias. Vas a vivir hasta bien viejito. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana para ti? Yo al comienzo veía, cuando terminó, o sea, ayer, cuando terminó el mes de junio, el titular en los periódicos era: es el peor primer semestre desde 1970 en la bolsa. Porque la bolsa, el primer semestre de este año 2022 ha bajado 21%. Sí, señor, ¿correcto? así es. Pero luego, si tú leías un poquito más, te decían,
en muchos años, y te daban los años, cuando la bolsa ha caído tanto el primer semestre, después en el segundo semestre sube entre 20 y 30%. Y hoy subió. ¿Cuál es tu lectura de estos acontecimientos? Muchas gracias, querido Jaime. Bueno, primero, ha sido una caída importante, pero también no se nos puede olvidar que subió 2 años. Y ha sido la Cierto. subida más grande que me ha tocado a mí, por lo menos. O sea, la comparábamos, ¿recuerdas con lo del 2000 en el Nasdaq? ¿Te Sí, acuerdas? sí. Después de la caída. La subida fue impresionante, o sea, Muy- por encima de todos los límites. Entonces, es normal que caiga 20 o 30%. Está en un punto donde puede comenzar a repuntar, pero todavía no. Todavía estamos dentro de un canal bajista. Sí, Y sí. para mí, hasta que no se salga de ahí, no podemos decir que va a haber un cambio de tendencia. Sí. Entonces, por ejemplo, una subida como la de hoy, de 1% en el S&P 500, es un mínimo rebrote, pero dentro de una curva más tirando a la baja, ¿no? Tú lo has dicho perfecto, claro que sí. Es un canal, ¿cierto? Y él sube y después baja más. Trata de subir y baja más. baja Entonces, precisamente esos movimientos, querido Jaime, esta semana ocurrió en el Standard & Poor's 500, de hecho. Sí, Se presentó una de las estrategias que nosotros enseñamos en el seminario. sí. Y esto trajo 200, 300% en cuestión de 2 días. Wow. Movimientos que se pueden anticipar en la zona de techo. Está todo lo que se valoriza con las caídas se pone muy barato, muy económico. Entonces nosotros como que en la hora exacta, en el momento justo, pues compramos esos instrumentos y bueno, muchas personas, los mensajes en Facebook todo el tiempo, pude comprar las llantas de mi carro, cambié de carro, pagué mis tarjetas de crédito, o sea, aprovechando eso. Notable, qué De gran hecho, felicidad. Sí, hoy me encontré una alumna que tiene una compañía de limpieza. Me dijo, pero yo lo suyo no lo cambio por nada. Yo tengo mi compañía, pero hago trades. Entonces, de pronto una persona que no tuvo la oportunidad de hacer algún estudio especializado o algo y de pronto tener la satisfacción de que conoce más del mercado que mucha gente. Y ese es el alcance que tiene esto, ¿no? Tiene que ser muy gratificante para Sí, ti, ¿no? sí, Porque muchas entonces gracias. estás dejando huella, estás cambiando vidas para bien. Yo he conocido gente que me ha dicho, ese señor colombiano que da su programa, yo fui a su seminario, aprendí a invertir, cambié el techo de mi casa, Ah, sí. que no es poco dinero cambiar el techo. 30, 40 mil dólares. Claro. Hay gente que me ha dicho, me pude comprar un auto También, para hacer Uber. también. O sea, realmente lo que tú enseñas, que lo enseñas en un fin de semana. Por cierto, el próximo seminario va a ser el sábado 9 y domingo 10 de julio. Sí, señor, 9 y 10 de julio. Tiene el potencial, si tu alumno está despierto y tiene curiosidad intelectual y entiende, de cambiarle la vida, ¿verdad? Tiene el potencial y de hecho algo que me ha causado mucha alegría es que hay muchos alumnos que nos ven, por ejemplo, en Colombia, Sí. en Perú, en Sí. México, donde la tasa de cambio favorece y de hecho ahora en Colombia ha subido bastante el dólar, pero hay alumnos que están ganando en dólares. O sea, hay personas que están perdiendo su poder adquisitivo porque Sí. esta depreciación, ¿cierto? Pero hay otros que al ganar en dólares ya le tienen una ventaja impresionante Por supuesto. a los demás. Por Entonces, supuesto. y yo siempre te he compartido que puede ser más importante que, por ejemplo, mirar la acción de Facebook, pero no las redes sociales donde todo el mundo está distraído, sino lo que realmente da dinero. Un movimiento donde tú miras un gráfico y tú dices, de aquí en adelante esta acción va a caer. ¿Qué tengo que comprar? Esto que está acá. Estos instrumentos derivados Exacto. que apuestan a que cae. Y nosotros le decimos a la gente hasta dónde es prudente venderlo. Sí. Y así te equivoques en 1 o en 2 trades, si aplica las fórmulas que nosotros enseñamos en el seminario, que lo voy a hablar ese fin de semana, tú sales ganando. O sea, Son fórmulas que tú sí, enseñas que son fáciles de entender. son fáciles de entender, Fáciles de entender. y son como la calle real del inversionista. Sí, sí. Es lo que hacemos. Yo vi, por ejemplo, opciones en la Universidad de Tulane, pero yo le pregunté al profesor, bueno, ¿y usted ha hecho inversiones en opciones o en derivados? Y No eso? había Me dijo, invertido nunca. No, yo enseño la parte teórica, pero es enseñar esto desde el punto de vista de la práctica, Claro. que es bien importante. Y a ti como inversionista en la bolsa hace casi 20 años te ha ido increíblemente bien, Sí, eres un sí, yo le hombre puedo. muy rico. Desde esa sabiduría, desde el conocimiento de probar y equivocarse, ensayo y error. Ensayo y error. Ensayo y error. No fue fácil, pero... Claro, ya lo creo. Desde ese lugar enseña Alejandro Cardona. Ahora, tú sabes que yo he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida, llevo casi 40 años en televisión. Sí, señor.
Y llevo ya algunos años entrevistándote y tú me habías dicho, cuidado con las criptomonedas, Sí. eso está inflado, eso se va a pinchar mal Sí, señor. y se va a desinflar brutalmente y van a bajar a menos de $20,000, que era una predicción bien temeraria. Y ocurrió, ¿no? Ocurrió. Sí, señor. Se han perdido $7,000 millones en criptomonedas. Más todos los fraudes y robos, y siempre me escribe alguna persona que ve este programa, Alejandro, giré tal dinero a tal parte y hasta el sol de hoy, o tenía esto en una billetera, porque es un tema complejo y se me perdió la clave. Se prestaba mucho a robos y A robos, malos manejos. fraudes, malos manejos. Sí. Aquí una persona, por ejemplo, si vive aquí en los Estados Unidos, puede abrir su cuenta de inversión en el Chase, por ejemplo, o en Wells Fargo. O sea, es así de transparente. Exacto. Yo le digo a la gente, nunca le entregue su dinero a nadie, nunca haga giros a cosas de redes sociales y esto. Cuídese mucho de la información. ¿Y tú aconsejas a tus alumnos, estudiantes, a tus discípulos en el seminario, abrir una cuenta para invertir en la bolsa en un banco, en Chase, en Wells Fargo, en Sí, Bank of America? como abrir una cuenta de banco normal, pero es de Claro, inversión. claro. Pero lo importante es que tienen el control y tienen el poder de tomar sus decisiones. De hecho, voy a hablar, querido Jaime, ese fin de semana voy a hablar sobre los fondos de retiros y los 401ks. Oh, Porque muchos ejecutivos de compañías multinacionales me escriben, Sí. mira Alejandro, es que yo me mantengo tan ocupado que mi retiro se me ha bajado tanto y no sé ni cómo interpretarlo. Sí, Entonces, sí. esto es para la gente, querido Jaime, que quiere hacer dinero adicional, pero también que quiere aprender el mercado de valores desde un punto de vista muy sencillo. Vamos a colocar las páginas. Yo pienso, a todos los hermanos hispanos que nos están viendo, esto lo tenemos que saber. Tiene que ser Sí. como algo que conocemos todos Sí. de mejor manera. atención entonces a los que tienen ya dineros invertidos en fondos de jubilación, Sí, de señor. retiro. Ahora, hay que recordar que hace apenas 2 años, Sí, señor. en marzo de 2020, el Standard & Poor's 500, el S&P 500, estaba en 2.300. Sí, 2.300. sí, señor. Y de ahí subió hasta 4.700, 4.800. Sí, señor. Más del doble. Así es. En un periodo menor, 120%. 120%. Sí, señor. En un año y medio. Por lo tanto, que ahora baje de 4.800, 4.700 a 3.700, 3.800, igual está en 3.700, 3.800, mucho más arriba que 2.300. Claro, mucho más arriba que el piso. Que el pero piso. ¿sabes algo interesantísimo? Que estamos muy cerca de los precios de enero-febrero del 2020. Ok. Y ese nivel se puede... Prepandemia. Sí, se puede volver un piso. Ese es el piso. El piso entonces no va a ser 2.300. Claro. El piso va a ser claro, 3.000. Claro. Se puede convertir en un piso. Si rebota, puede ser una gran oportunidad, porque hay Sí. compañías como Facebook, por ejemplo, que están en el piso de la tendencia Sí. a largo plazo. Pero si rompe, entonces también hay que aprender a hacer dinero a ese pedazo que le falta. Qué interesante Sí, lo que has dicho. Hay que ver el piso prepandemia. Exactamente. Sí, señor. Diciembre del 19, noviembre del 19, por ahí. Por ahí. Que en Porque ese después punto- bajó 30%. Claro que sí. Que yo tengo unas entrevistas contigo en esa época donde yo decía, ya aquí el mercado, o sea, Está caro. yo sé que vino lo de la pandemia, pero ya estaba Ya caro el estaba mercado. caro. Estaba en zona de corrección. Estaba en zona de corrección. Y entró en zona de osos 30%, pero lo mismo que entró en zona de osos, salió a zona de toros enseguida. Impresionante. Pero enseguida. Impresionante, sí. Hubo mucha gente allí que hizo gran dinero. Tú Se entre crearon ellos. unas fortunas Claro. impresionantes. Impresionante, Porque querido. en ese momento había que comprar acciones de aviones, de Claro, hoteles, American Airlines, de recuerdas todo esto de los ¿te acuerdas? cruceros. Bank of America. Claro. De hecho, el ETF del petróleo estaba en 18, ahora está en 90. Imagínate. Es una fortuna. Una fortuna. Una fortuna. Y eso se va a seguir repitiendo, querido Jaime, y por eso es importante estar preparado. Te iba a preguntar, las acciones de energía que han tenido un repunte tan fuerte en los últimos meses, ¿pintan bien? ¿Tienen buen perfil? Todavía están en Sí. tendencia al alza Sí. y están de hecho en zona barata. Estamos esperando, es una nueva señal. Casualmente esta semana tuvieron una caída y con eso ganamos. Sí. Pero el repunte de pronto la próxima semana se podría presentar. Vamos a estarlo. Siempre estamos esperando. Es una de las virtudes en el mercado, aprender a esperar. Aprender a esperar y saber gobernar Las emociones. las emociones, los impulsos. Los ¿no? impulsos, así es. Todo esto lo enseña con gran sabiduría desde el propio conocimiento Alejandro Cardona. El seminario será 9, 10 de julio. Antes tenían que venir aquí a Miami, ahora ya no, Alejandro. No, y lo hicimos en Orlando, en Nueva York, en Los Ángeles. Los Ángeles, todas todo el partes. país.
pero ahora en 100 países nos ven al mismo tiempo. Online al mismo tiempo, solo cuestión de inscribirse, pagar el mínimo cupo, es un fin de semana y lo que te enseña es algo que podrías aprender en 4 años en una universidad. Así es, querido Jaime. Muchas gracias siempre por A todo. ti y a Pablo, tu papá, Pablo, un gran abrazo y qué orgullo que Alejandro sea tu hijo. Muchas gracias. Querido Feliz Jaime. 4 de julio. Feliz 4 de julio igualmente, querido Jaime. Que la pasen lindo en familia, Por que sigan supuesto. jugando básquet con tus hijos, unos campeones. Muchas gracias, querido Jaime. Gracias por tu cariño a mí, al programa y a este canal y por Siempre. colmarnos siempre de regalos. Siempre, querido Jaime. Muchas bendiciones. Mucha suerte, Alejandro Cardona, 9 y 10 de julio, seminario Creando Riqueza. Un aplauso para él, por Gracias. favor. Gracias. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Se ha llevado a cabo un debate muy interesante, perdón por el pelo. En el estado de Wyoming, la congresista republicana Liz Cheney criticó severamente a su oponente, también republicana, pero esta última partidaria de Trump, la señora Harriet Heichman. La criticó severamente porque ella, dice Liz Cheney, no se atreve a condenar las mentiras grotescas de Trump, perpetuando la falsedad, la patraña, el mito de que le hicieron un fraude electoral. Esta es la señora Cheney, republicana, honorable, con apego a la verdad y a la ley, que no se arrodilla ante Trump. Stunned that one of my opponents on the stage, who is a member of the Wyoming Bar, who has sworn an oath, as many of us on this stage have, to the Constitution, would be in a position where she is suggesting that somehow what happened on January 6th was justified, or that somehow what happened that day, the people have the right to ignore the rulings of the courts. Lamentablemente, la señora Liz Cheney, precisamente por oponerse a Trump, está 30 puntos abajo en las encuestas y es muy probable que pierda su banca como congresista, como representante de Wyoming. Trump apoya a esta otra señora que está desafiando al interior del Partido Republicano a Liz Cheney. Esta señora afroamericana, Harriet Heichman, tiene todo a su favor, es ampliamente favorita en las encuestas para ganar en las primarias de agosto 16 y despojar, remover de su banca a la señora Cheney y ocuparla ella misma, solo porque defiende a Trump. Have the conservatives or Republicans who are being punished for expressing a First Amendment right, for exercising their First Amendment rights. Our republic is not in danger because of President Donald J. Trump. President Trump was an excellent president for the United States of America and especially for the state of Wyoming. Solo por decir eso, que Trump fue un gran presidente y que fue muy bueno para Wyoming, la señora Heichman es amplia favorita para desplazar de su banca como representante a la señora Cheney. Además, la señora Cheney preside la comisión del 6 de enero, está haciendo un gran trabajo. Es republicana, pero es anti-Trump. Y como es anti-Trump, la van a castigar los trumpistas, que son mayoría en Wyoming. Ella, la señora Cheney, que debe de estar, por supuesto, muy decepcionada del Partido Republicano, acusa a su oponente, también republicana, la señora Heichman, de rendirse a una suerte de culto a la personalidad del señor Trump. We are now embracing a cult of personality, and I won't be part of that, and I will always stand for my oath and stand for the truth. The tragedy is that there are politicians in this country, beginning with Donald Trump, who have lied to the American people, and people have been betrayed. He consistently has said that the election was stolen when it wasn't. I'd be interested to know whether or not my opponent, Ms. Hageman, is willing to say here tonight that the election was not stolen. She knows it wasn't stolen. I think that she can't say that it wasn't stolen because she's completely beholden to Donald Trump. En mi opinión es muchísimo mejor, 1000 millas mejor,
la congresista Cheney, pero va a ganar la otra, Hegeman, y va a ganar solo porque adora a Trump y porque además critica el trabajo de la comisión investigadora que preside la señora Cheney. Dice que esa comisión está muy parcializada con los demócratas y que esa comisión no hace interrogatorios cruzados a los testigos y que hace un trabajo horrible. The only time that the J6 situation ever comes up is when people talk about how unfair this entire committee is. They're terribly concerned about the lack of due process. They're concerned about the fact that there's no ability to confront or cross-examine witnesses. We have a committee in Congress right now that they're focusing on something that happened 18 months ago. They're not focusing on the issues that are important to the people in Wyoming. Veremos qué ocurre en agosto, estaremos atentos a ello, pero la suerte de la señora Cheney de momento parece aciaga. Hoy el presidente Biden volvió a criticar la trágica decisión de la Corte Suprema que en una votación de 6-3 eliminó el derecho constitucional al aborto. By a group of Democratic governors, we work closely to protect women's rights after this tragic reversal of Roe v. Wade. A terrible, extreme decision, in my view, upending lives and impacting on the health and safety of millions of women. And I share the public outrage at this extremist court that's committed to moving America backwards with fewer rights, less autonomy, and politicians invading the most personal decisions that not only women, but we'll find if they expand on this decision, men as well. El presidente nos ha advertido hoy en ese mensaje que se vienen tiempos muy tristes para las mujeres y que las mujeres que estén prohibidas de abortar en un determinado estado conservador y que viajen a otro estado que sí permite la interrupción del embarazo podrían ser arrestadas. I think people are going to be shocked when the first state that tries to arrest a woman for crossing a state line to get health services, and I don't think people believe that's going to happen, but it's going to happen, and it's going to telegraph to the whole country that this is a gigantic deal that goes beyond. I mean, it affects all your basic rights. ¿Se imaginan que en los Estados Unidos en 2022 una mujer adulta que desea interrumpir su embarazo en el primer trimestre sea arrestada y acusada de querer cometer un crimen o de haberlo cometido? Biden dice que su gobierno hará todo lo posible para impedir esto, pero al final no será mucho lo que él pueda hacer como presidente porque dependerá de cada estado. This is not over. Last week I announced two specific actions. First, if extremist governors try to block a woman from traveling from her state that prohibits her from seeking medical help she needs to a state that provides that care, the federal government will act to protect her bedrock rights through the Attorney General's office. Second, if states try to block a woman from getting medication the FDA has already approved and has been available for more than 20 years, my administration will act and protect that woman's right to that medication. Ya regresamos con la tragedia de los refugiados, migrantes, caminantes que quieren llegar aquí a Estados Unidos. Como el gobierno de Biden ha tomado la decisión de recibir a todos los refugiados, a todos los migrantes que llegan a la frontera, parte otra caravana desde el sur de México. Una nueva caravana con cerca de 4.000 migrantes partió de la frontera sur de México hacia Estados Unidos con reclamos de seguridad y libre tránsito por el temor de sufrir una tragedia como la de los 53 migrantes que murieron por hacinamiento en un tráiler en Texas. Los migrantes, en su mayoría de Centroamérica y Venezuela, salieron en la madrugada desde Tapachula, limítrofe con Guatemala, con destino al municipio de Huixtla, donde solicitarán camiones y permisos temporales para transitar por territorio mexicano. Por lo visto, entonces, más seguro venir caminando que en un remolque de un camión donde luego mueren asfixiados. Tras la tragedia de San Antonio, Texas, ocurrida el pasado lunes,
donde murieron de calor y deshidratados al menos 53 migrantes en el remolque de un tráiler en su intento por llegar a Estados Unidos, la noticia ha conmocionado a los familiares de Jazmín Nayarit Bueso Núñez. En la ciudad hondureña del Progreso, al confirmarse que estaba entre los fallecidos, su hijo de 15 años nos muestra con su móvil su retrato. Sí, ella se fue porque aquí por su enfermedad no podía encontrar un empleo bien y quería buscar mejores empleos para su tratamiento y para futuros míos. Ella tenía la enfermedad de lupus. Pobre muchacho. También un padre desconsolado llora la pérdida de su hija. El padre de Jazmín Nayarit, desconsolado, denuncia la falta de trabajo y futuro, lo que lleva a muchos jóvenes hondureños a migrar. Sinceramente, en la situación que va a morir mi hija, no crees, triste. Hablando claro, en este país nosotros estamos desprotegidos. Aquí no hay trabajo, aquí no hay nada. Eso es lo que anhelaba ella, curarse de esa enfermedad. Y trabajar pues para hacer su futuro, ella, su sueño. En Guatemala lloran la muerte de dos jovencitos, dos primos, en el camión remolque en San Antonio. Aquí en la aldea de Tzucubal, en Guatemala, vivían dos primos de 13 y 14 años. En esta comunidad indígena quiché de unos 1.500 habitantes, las familias lloran la muerte de Juan Wilmer Tulul y Melville Huachiac. Los familiares que organizaron y pagaron el contrabando esperaban a los chicos en Houston. El contrabandista cobró $6.000. Habla la mamá. Él tenía sus grandes sueños de tener un buen futuro, salir de la pobreza, seguir con sus estudios y ayudar a sus padres de tener una buena vida y a su hermanito. Con el sueño de trabajar y enviar remesas desde Estados Unidos, los dos adolescentes iniciaron el viaje a principios de junio. Ahora los familiares solo piensan en recuperar sus cuerpos sin vida. Qué tragedia, qué dolor. Ya regresamos. Bueno, que pasen un muy feliz 4 de julio. Happy 4th of July. Es una suerte vivir en este gran país, Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.